Julian Assange nació el 3 de julio de 1971 en Australia. Desde joven se interesó por las computadoras, se dedicó a la programación y al desarrollo de software. En 1997 ayudó a escribir el libro Underground, que habla sobre parte de su vida. En él se exponen sus experiencias de adolescencia como miembro de un grupo de hackers llamados Subversivos Internacionales. Esto derivó que en 1991 la Policía Federal Australiana asaltara su casa en Melbourne. Assange había accedido a varias computadoras pertenecientes a una universidad del país, a una compañía de telecomunicaciones y a otras organizaciones vía módem para detectar errores de seguridad. Posteriormente se declaró culpable de 24 cargos por delitos informáticos y fue liberado por buena conducta tras ser multado por $2.200 australianos. Posteriormente, Assange estudió matemática en la Universidad de Melbourne entre 2003 y 2006, pero no llegó a graduarse. En el año 2006 creó Wikileaks. Esta es una organización mediática internacional que publica a través de su sitio web informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público. Desde entonces, su base de datos ha crecido constantemente hasta acumular 1.2 millones de documentos. La organización se ofrece a recibir filtraciones que desvelen comportamientos poco éticos de gobiernos, con énfasis en especial en los gobiernos de regímenes autoritarios, pero también en asuntos relacionados con religiones y empresas de todo el mundo. En general, las publicaciones más destacadas de Wikileaks se han centrado en la política exterior de Estados Unidos y especialmente en su relación con las guerras de Irak y Afganistán. Veamos a continuación 10 de los más importantes secretos revelados por Wikileaks. La primera fue el manual del ejército de Estados Unidos para la prisión de Guantánamo. En diciembre de 2007, Wikileaks publica el manual del ejército de Estados Unidos para los soldados que custodian a los prisioneros de la cárcel de Guantánamo. Dichos procedimientos van desde intenciones intimidatorias hasta torturas y la negación de recibir tratamiento médico. La segunda filtración más importante que hizo Wikileaks fue el ataque aéreo a civiles en Bagdad. El 5 de abril de 2010, Wikileaks filtró un estremecedor video en el cual un grupo de civiles son atacados con potentes armas de fuego del ejército norteamericano. Otra importante filtración del 25 de julio de 2010 fue el diario de guerra de Afganistán, que fue la mayor filtración de documentos clasificados de la historia militar de Norteamérica, con más de 90.000 páginas divididas en 100 categorías que recogen diversos incidentes e informes de guerra de Afganistán. En el mismo detalla que Estados Unidos ocultó las brutales masacres que cometieron los talibanes o los asesinatos de personas desarmadas que murieron en manos de las fuerzas de la coalición norteamericana. Otro trabajo importante de Wikileaks fue la filtración de los registros de la guerra de Irak. El 22 de octubre de 2010, filtra 400.000 documentos sobre la guerra de Irak, cuyo contenido horrorizó al mundo, en el cual se detalla que el 60% de los fallecidos en la guerra de Irak a manos de Estados Unidos eran civiles, además de documentos que evidencian que Estados Unidos toleró abusos, torturas y violaciones a civiles iraquíes por parte de las Fuerzas Armadas de ese país. Otra filtración importante fue el Cablegate, documentos de la diplomacia estadounidense. El 28 de noviembre de 2010, Wikileaks filtra más de 250.000 mensajes del Departamento de Estado que revelan episodios inéditos ocurridos en varios puntos conflictivos del mundo, en el cual se detalla cómo las agencias de inteligencia norteamericanas espiaban a múltiples funcionarios en todo el mundo. Al año siguiente, en 2011, Wikileaks filtró casi 800 documentos del Pentágono que revelaban cómo Estados Unidos utilizó el centro de detención de Guantánamo de forma ilegal para obtener información de sus reclusos, muchos de los cuales carecían de alguna vinculación con el terrorismo. El propio ejército norteamericano estimó que aproximadamente el 20% de los presos había sido conducido al penal de forma arbitraria. Otra filtración muy importante no se centra solo en Guantánamo, sino en las cárceles de Abu Ghraib, las cuales quedan en Irak. La filtración de más de 100 informes de estas cárceles en Medio Oriente controladas por Estados Unidos revelan una estructura monstruosa de detención arbitraria e ilegal por parte del país del norte, desplegada en varios puntos del mundo, de cárceles donde se tortura y se saca información a distintos reclusos por distintos motivos. Ya en junio de 2015, Wikileaks publica 5 informes de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, elaborados a través de comunicaciones interceptadas de exmandatarios franceses, alemanes y de varios países de Europa. Wikileaks aseguraba que Estados Unidos había implementado una política de espionaje económico contra Francia durante una década. Otra filtración muy importante en febrero de 2016 fue por el espionaje a Netanyahu, Berlusconi y Ban Ki-moon. Ese mismo año, Wikileaks revelaba nuevos documentos que ponían de manifiesto las acciones de espionaje de la agencia de inteligencia norteamericana contra los líderes mundiales de todo el mundo. Por último, el mail de Hillary Clinton el 16 de marzo de 2016, en el cual Wikileaks publicó un archivo con más de 30.000 correos electrónicos recibidos y enviados por Hillary Clinton desde su servidor privado cuando desempeñaba el cargo de secretaria de Estado.
Los documentos abarcan un periodo comprendido entre el 30 de junio de 2010 y el 12 de agosto de 2014. Entre estas filtraciones se encuentran 27.000 correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata que destaparon asuntos tan diversos y relevantes como las maniobras de los miembros del partido o el suministro de armas para los terroristas de Libia y Siria, al igual que la filtración de 50.000 correos de John Podestá, el jefe de campaña presidencial de Hillary Clinton, en el cual se vieron las estrategias de campaña, transcripciones completas de los discursos y algunas disputas internas en torno al partido. Lamentablemente, esta tarea de develar al mundo tantos secretos le costó muy caro a Assange. En 2012, Assange tuvo que pedir asilo en la Embajada de Ecuador en Londres y se le tuvo que conceder la nacionalidad ecuatoriana en 2017. Pero el 11 de abril de 2019, tras el anuncio oficial del entonces presidente Lenín Moreno, Ecuador deja de dar asilo a Assange y le retira la nacionalidad ecuatoriana. Así es inmediatamente detenido por las autoridades británicas dentro de la Embajada de Ecuador. En la actualidad corre el riesgo de ser extraditado a Estados Unidos y sufrir la pena de muerte. El caso de Assange es el ejemplo más claro de cómo en el mundo actual priman los intereses militares y económicos de los grandes grupos de influencia mundiales por sobre la libertad de expresión y los derechos humanos. Gracias por ver el video hasta el final, dale like y suscríbete.